Ya. Esta partecita creo que ya la habíamos visto y le he enviado con un poco más de material, ¿no? Lo que le he insertado acá es derivación logarítmica, que es la última parte de la parte teórica que falta, y algunos problemas diversos. Yo le dije que me manden problemas, no me han mandado. También le dije que me hagan recordar para enviarle los problemas, tampoco lo hicieron. Los de ecuaciones diferenciales sí me enviaron, entonces ahí yo le he mandado una serie de problemas prácticas de parciales pasados, ¿no? Tienen que hacerme acordar el delegado, me escriben en el WhatsApp y yo veo, y hoy día me desocupo a las 9 de la noche. Entonces, a esa hora, por favor, escríbame, para yo, ni bien ceno, tomo las fotos, me llevará casi una hora más o menos de selección de material, y se lo estoy enviando. Y el día viernes o sábado ya le estoy mandando las soluciones de algunos parciales para que ustedes confronten su solución, ¿no? Entonces ahí tenemos la integración de exponencial de base A, ya lo vimos, va a ser la misma exponencial entre el logaritmo de A más una constante. Si se olvida no hay problema, yo les había dicho que cualquier número n es igual al exponencial logaritmo de n. Entonces, acá, siguiendo eso de ahí, yo digo, esto es exponencial elevado al logaritmo de a a la x, y eso me queda exponencial elevado a la x logaritmo de a. Y ya sabemos entonces integrar exponencial a la kx, es la exponencial e a la kx, que va a ser a la x, sobre, sería en este caso sobre k, pero este k viene a ser el logaritmo de a. O sea, si yo me olvido la derivación o la integración de la exponencial de base a, no hay problema, lo pasan a la exponencial de base e y ya se olvidaron de toda esta fórmula que están acá, ¿no? Entonces ahí están las demostraciones, busco el diferencial de a a la x, que ya se vio, la derivada de una exponencial es la misma exponencial por logaritmo de la base, ¿no? Entonces el diferencial también va a ser lo mismo, la derivada de la exponencial por el diferencial de x. Ahora integro, ¿por qué? Porque yo quiero integrar a la x de x, y acá al lado derecho aparece a la x por x. Integro ambos lados, integral de diferencial, y acá esta expresión, ya saben que la integral con diferencial son procesos inversos, se cancela y queda la cantidad f, que en este caso sería a la x, más una constante que le llamo c sub 1. Y al lado derecho saco logaritmo de a, que es una constante, multiplicado por la integral de a la x de x, que es la pregunta. Divido todo entre el logaritmo de a, me queda entonces que la integral de a de exponencial a la x de x es la misma exponencial entre el logaritmo de la base más una constante, ¿no? Es la formulita que ustedes van a usar. La variante, recuerden que la segunda variante, cuando trabajaba con integral de e a la kx, era la segunda. Entonces la integral de e a la kx era e a la kx entre k. Entonces si yo esto lo llevo a la función exponencial, esto va a ser de base e, va a ser exponencial elevado al logaritmo de a multiplicado por x, donde el logaritmo de a es la constante k. Entonces va a quedar exponencial e a la logaritmo de a por x entre el logaritmo de la base, ¿no? Ya está. Y si no, ya hago un cambio de variables. Si yo me aprendo esta fórmula, que a la x de x es a la x logaritmo de a más c, entonces en este caso hago que kx sea igual a t. Voy a tener integral de a a la t. Inmediatamente diferencio, y esto va a ser k diferencial de x igual diferencial de t. Por lo tanto, diferencial de x va a ser diferencial de t sobre k, ¿no? Entonces ya tenemos ahí. Y acá sí le falta la constante k, ¿no? Acá marquen esto, le falta la constante k, cosa que está acá correctamente, ¿no? La integral de a la kx de x es a la kx sobre k logaritmo de a. Ya tenemos entonces, y acá está bien, ¿no? Diferencial de a la kx, la misma exponencial, por la derivada del exponente k, ahí está k, logaritmo de la base, por diferencial de x. Hago como el caso anterior, integro, divido y tengo esto acá. Entonces, en la formulita, acá 25.32, le falta en el divisor el factor k,
que multiplica el logaritmo de A, lo cual está correcto acá en la demostración. Y el más general es cuando tengo la integral de exponencial de una función por el diferencial de la función, me sale la misma exponencial entre el logaritmo de la base, ¿no? Pero ojo, tiene que estar la función exponencial de base A por la derivada del exponente, por el diferencial de la variable, lo que es lo mismo que es el diferencial del exponente, ¿no? Me queda la exponencial de base A de f de x entre logaritmo de A. Acá hay otro error, ¿no? No es f de x, sino es logaritmo de A. Un ratito voy a corregir mis originales, si no después me olvido, porque esto lo he mandado a tipear y tengo que... Hay dos correcciones entonces, ¿no? La que está acá, que le falta el factor K, y esta que no es f de x, sino es logaritmo de la base, como está acá en el recuadro. El recuadro sí está bien la fórmula. Ahora, ya con eso podemos hacer los ejercicios. Recordando esta propiedad, que el integral de a la x de x, a la x logaritmo de a más una constante, ¿no? Entonces ahora hago un caso particular. A vale 5. Entonces la integral de 5 a la x de x va a ser la misma exponencial 5 a la x entre el logaritmo de 5 más una constante, ¿no? Entonces estoy aplicando la fórmula dada en 1, haciendo que a vale 5 en el primer caso. Para el segundo ejercicio hago a 3 medios, y para el tercer ejercicio hago a igual a pi, que será la misma exponencial entre el logaritmo de 3 medios. Acá la misma exponencial pi a la x entre el logaritmo de pi, ¿no? Son problemas directos. Acá viene la variante en el ejercicio que estaba equivocado, que le falta el factorcito k. Para el segundo grupo de ejercicios, integral de exponencial de base a la kx de x, la misma exponencial a la kx dividido entre k veces el logaritmo de la base, ¿no? Y ahí entonces estoy haciendo variantes, a vale 2 acá y k vale 3, ¿no? Entonces, en el otro caso, a vale 3 y k vale menos 1 medio. Entonces, esto me sale la misma. No tienen que hacer ustedes como a vale 2, k vale 3, no. De frente ustedes tienen esta integral y al ladito ponen la respuesta. Es la misma exponencial entre k veces el logaritmo de la base. K vale 3, 3 logaritmo de la base 2, ¿no? Más una constante. No se olviden que cuando es integral indefinida, siempre la constante de integración. Para el segundo problema, integral de exponencial de base 3 a la menos 1 medio de x, es la misma exponencial, de frente voy a la respuesta, sobre k veces, k vale menos 1 medio, por logaritmo de la base, más una constante. Le mencionaba yo que vean todos los libros de la biblioteca o que bajen de internet, no aparece como composición de la función identidad, sino en la variable x. Entonces, pero estos problemas que aparecen así como composición son problemas que yo he sacado del libro de Hassel, que están propuestos y los he resuelto, ¿no? Entonces acá lo pongo como composición para que vean la exponencial de esto. Un ratito, por favor. Entonces ya tengo acá exponencial de esto, es la misma exponencial, está ahí en base 3 de 2i,
el K va a ser 2 y la base va a 13, entonces 2 logaritmo de 3. Así, cuando alguien no está acostumbrado a trabajar con exponencial, un poquito le va a quitar tiempo, ¿no? Hasta que se acostumbre. Bueno, cuando a mí me enseñaron siempre las composiciones en el curso primero de Matemáticas 1, usamos mucho el Hassel, y el Hassel es en realidad bastante exigente, ¿no? Y entonces, por eso que para mí es un poquito más viable, más rápido de comprender. Pero acá he puesto su equivalente, ¿no? Como se acostumbra, entonces esto es base 3, ahí está 3, esto sería de la cantidad 2x de x. Entonces ahora sí es como cualquier problema de la fórmula 2, con base a igual a 3 y k igual a 2. Entonces la misma exponencial entre k veces que vale 2 logaritmo de la base. Ya está entonces esa expresión. Igual acá, exponencial base 10 de todo esto. Entonces va a ser la misma expresión. El k vale 3 medios y la base vale 10, logaritmo de 10, ¿no? Ahora, en función de x, que es más manejable, va a ser 10 elevado a la 3 medios de x por diferencial de x. Entonces si se ajusta, la base a vale 10, el k vale 3 medios, que va a ser la misma exponencial, entre k veces 3 medios logaritmo neperiano de 10, más una constante. Esto ya lo vimos, creo, por acá nos quedamos. Entonces desarrollo este binomio, ¿no? Desarrollo, cuadrar el primero, más el cuadrado del segundo, menos el 2 del producto, entre ABX. Entonces acá divido el primer sumando entre este producto. Entonces A a la 2X entre A a la X me queda A a la X sobre B a la X, me queda A entre B a la X. Acá divido B a la 2X con este B a la X, arriba me queda B a la X y abajo a la X. Va a ser más B sobre A a la X. Y menos 2 ABX entre A a la X, BX, se va y queda menos 2 íntegro. Entonces acá otra vez tengo la integral de exponencial de esta cantidad. Es la misma expresión que está acá entre el logaritmo de la base, ¿no? La misma expresión entre el logaritmo de la base. Más la misma función exponencial sobre logaritmo de la base. Y la integral de menos 2 en el 2x, más una constante. Estos problemas a partir de acá, del 5, y ya eso lo he sacado del libro ruso de Midovich. Si ustedes buscan de Midovich, volumen 1, la mayoría de los problemas que están acá son de ese libro, que están propuestos, ¿no? Entonces esto sería a la 2x menos 1 entre a la x medios. Entonces divido a cada término del numerador, 2x menos x medios, 3 medios de x, ¿no? De frente ustedes pueden pasar esta parte, menos sería a la menos x medios, ¿no? Entonces ya estamos otra vez en los problemas. Esta integral de una diferencia, la diferencia de las integrales, del primero sale la misma expresión, sobre k vale 3, 3 medios logaritmo de a, menos la misma exponencial de base a la menos 1 medio de x, abajo menos 1 medio logaritmo de a, ¿no? Ya simplifico. O sea, son aplicaciones directas, ¿no? Esto lo hacemos como 10 a la 2 tercios de x, entonces a vale 10 y k vale 2 tercios, entonces la misma potencial entre 2 tercios logaritmo de 10, más una constante. Acá esta integral. Esto se puede hacer de dos formas, ¿no? O partes, o también he hecho otra cosa, ¿no?
esto sería 3 a la X por E a la X, o propiedades que habíamos visto, A a la X por B a la X, es A por B o eso a la X. Entonces aplico esa propiedad, y entonces ya tengo el A vale 3E, esto me sale 3C a la X, entre logaritmo neperiano de 3E, ¿no? Eso sería 1. La otra forma, que de repente algún alumno ve, y esto es lo que yo siempre utilizo, ¿no? Que cualquier número n, el exponencial logaritmo a la n. Entonces, en este caso, 3 a la x va a ser exponencial logaritmo de 3 a la x, y ese x que está como potencia sale fuera y va a ser exponencial a la x logaritmo de 3. Entonces ya acá hago esto, integral de un producto. En lugar de escribir 3 a la x, escribo exponencial a la x logaritmo de 3 por la exponencial a la x. Ahí tengo la misma base, de base e, pongo la base y sumo los exponentes, que va a ser e elevado a la x logaritmo de x más x. Factorizo el x, me queda el logaritmo de 3 más 1, ¿no? Ahí está 1 más logaritmo de 3. Y esto ya sabemos cómo integrar. La integral de exponencial a la kx es la misma exponencial e a la kx dividido entre k, donde ese k viene a ser 1 más logaritmo de 3. Ya está ahí entonces esa expresión. Si tienen alguna duda, pregunta, lo hace para aclarar, ¿no? Si algo falta aclarar. Acá hay un producto, ¿no? Exponencial de base 2, exponencial de base e, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que 2 a la x por e a la x, ¿no? Eso sería. Ya está. Entonces, el problema es igualito al anterior, 3 a la x, e a la x, o hacerlo de dos formas, esto como 2e a la x, y sale 2e a la x entre el logaritmo de 2e. Y acá, si ustedes se acuerdan, logaritmo de un producto va a ser logaritmo de 2 más logaritmo de e, que vale 1. Entonces va a ser 1 más logaritmo de 2, que aparece abajo, de la otra forma, ¿no? Entonces acá, otra vez, cualquier número n es la exponencial elevado al logaritmo del número. Entonces va a ser exponencial al logaritmo de 2 a la x, que va a ser e a la x logaritmo de 2. Esta técnica que está acá, como esta recetita de n es igual e al logaritmo de x, a la n, perdón, utilizan, por ejemplo, por ahí tengo un material donde quiero graficar f de x igual x a la x, base variable y exponente variable para x mayor que 0. Entonces, ese x a la x, yo puedo poner e a la logaritmo de x a la x. Entonces voy a tener que x a la x es e elevado a la x logaritmo de x. Y si quiero encontrar su derivada, punto crítico, punto de inflexión, ya como se trata de una exponencial de base e, no me va a causar dificultad. En cambio, si no practico mucho las propiedades de exponencial de otra base, por ahí me equivoco como yo me he equivocado en las formulitas de colocar, ¿no? Lógicamente eso lo hacía yo el ciclo pasado, de manera rápida, antes de empezar mi clase, avanzaba, no tenía material de eso, entonces en esta pandemia he avanzado bastante, porque yo no preparaba esto porque ya yo conocía la teoría, iba a clases, explicaba la teoría, demostraba ahí, y no tenía necesidad de tener el material, ¿no? Pero ya en estas clases virtuales, como no tengo la tabletita, no puedo manejar eso, entonces ya esto lo aprendí con ayuda de mi hijo. Primero, no me capacitaron a mí para esto, yo estaba convaleciente en la pandemia, y me dijeron de que no iba a dictar, que solamente iba a calificar. Y entonces yo no entré a las capacitaciones, pero mi preocupación era, entonces, ¿cómo yo justifico mi participación diaria de la asistencia para el pago, ¿no? Cuando llega un momento que dice que todos tenían que dictar. Yo en ese momento me sentí, digamos, un poco preocupado porque
no había visto nada de cómo usar la plataforma, cómo usar el Zoom, el Meet, nada, no sabía. Entonces ya felizmente mi hijo me apoyaba, primero tenía la pizarra, colocaba la cámara, todo, y escribía, ¿no? Entonces sí, se podía ver, y ahí tengo algunas fotos que me tomó mi hijo, pero era verano, pero a veces, por la posición que estaba, reflejaba el sol, ¿no? A la pizarra acrílica, entonces un poco que había sectores que no se veía bien. Después, poco a poco, mi hijo se enteró que uno de sus amigos vendía una pizarrita que era de papel, ¿no? Entonces ya compramos eso, pegamos, y se escribía con plumones que se podía borrar, ¿no? Con un trapo húmedo se borraba, dejaba un poquito que seque ese papel, inmediatamente escribía. Entonces ya fue la segunda experiencia. Y después ya fue esto, ¿no? Me enseñó a escanear, yo no sabía usar el teléfono, solamente para contestar o hacer llamadas, no usaba mucho ni Facebook, nada. Entonces ya poco a poco él me estuvo apoyando, entonces fue así que comencé a hacer y lo vi práctico, al menos para mí, que no manejo escribir, porque hay profesores, por ejemplo, en el CEPRE, que todo esto lo digitan ahí rapidito, en látex o en otros lenguajes, y rápido hacen las figuras, todo, ¿no? Son muy, muy hábiles, muy diestros. Y entonces lo que me ha quedado a mí, entonces en ese corto tiempo, el madurar. ¿Por qué? Porque en esto ya ustedes no demoran copiando nada, ni yo les dejo tiempo para que copien, que está ya todo ahí, lo tienen ustedes y pueden reforzar cuantas veces sea necesario, ¿no? Entonces, y a veces lo que preparaba no alcanzaba tiempo, yo ya tenía que preparar más material, ¿no? Y así es que en estos 2 años prácticamente he terminado ya de escribir 2 volúmenes, ¿no? Un volumen de cálculo integral de más de 1000 páginas y la segunda parte de mi libro de ecuaciones. Yo escribí hace muchos años, por el 92, un libro de ecuaciones diferenciales, pero lo había dividido en 2 partes, hasta el parcial un volumen y después el parcial otro volumen. El que está hasta el parcial, justamente hoy día he usado ese libro, tiene como 420 páginas. Y la segunda parte, que todavía no está completa en digital, entonces son más de 600 páginas, ¿no? Entonces, eso me ha hecho avanzar, y esto es mi borrador, ¿no? Iba escribiendo rápido, entonces, y no tenía el corrector a la mano, ya decía después borro, y me olvidaba. Entonces, cuando volvía a pasar, como ahora, detecto los errores, ¿no? Cuando uno manda a tipear, también se cometen esos errores, y ustedes tienen que revisar. Yo, para publicar, a veces hago como 4 impresiones, leo, veo, modifico, todas esas cosas, ¿no? Pero siempre se pasa algo, ¿no? Si en los libros internacionales, donde hay todo un equipo, hay 2, 3 profesores que escriben, en una serie de revisores, yo he encontrado fallas, ¿no? He encontrado fallas en Macarenco, en el PIE, en el Crazy. Una vez escribí a un editorial que estaba mal esto acá, y me agradecieron y me mandaron libros, me regalaron libros, ¿no? Entonces fue la satisfacción de haber contribuido a un mejoramiento también, ¿no? Mandé otras soluciones más cortas, todo. Bueno, entonces ahí tenemos 2 a la x, base e elevado a la x logaritmo de 2, factorizo el x, la misma base, entonces voy a tener e a la 1 más logaritmo de 2 por x, ¿no? Entonces ya tengo el integral del exponencial e a la kx, acá falta el diferencial, por ejemplo, el diferencial de x va a ser entonces la misma exponencial entre ese coeficiente k, que va a ser 1 más logaritmo de 2, que es lo mismo que aparece arriba, logaritmo del producto 2 por e, que va a ser logaritmo de 2 más logaritmo neperiano de, que vale 1, ¿no? Ya está. Acá hay varias formas de hacer el problema. Lo más fácil es decir 5 a la x por 5 al cuadrado, que sale 25, y saco de factor 25, ¿no? 25. Entonces, dependiendo del manejo del álgebra, entonces ahí hago 2 a la x por 3 a la x por 3
acá 5 a la X, 5 a la, sale 3 sobre 25, y esto sería 6 a la X entre 5 a la X, entonces 6 quintos a la X, ¿no? Ahí está, 6 quintos a la X. Y ya esto se ha visto, esto va a ser 6 quintos entre el logaritmo de 6 quintos. Ahí tengo la fórmula integral de exponencial de base A de una función por la derivada del exponente por dx. Sale la potencial a la f de x entre logaritmo de la base, ¿no? Más una constante. Entonces acá este problema se ajusta, fíjense, la base A vale 4, va a salir todo eso según esta fórmula, y la función f de x, la regla de correspondencia, es 2 menos 3x. Ya está. Y su derivada es menos 3. Entonces acá le está faltando menos 3. Multiplico por menos 3 y divido entre menos 3. Entonces me va a quedar menos 1/3, ¿no? Ahí está. Multiplico por menos 3 y acá divido por ese menos 3. Y entonces esto sí ya está de acuerdo a la fórmula. Es 4 a la f de x por la derivada de ese f de x por dx. Entonces me queda esta expresión y logaritmo de la base, ¿no? Eso sería entonces. No es necesario que ustedes vayan cambiando. Acá yo he puesto c a f de x 2 menos 3x, después derivo, igual a menos 3 que es la pendiente, y le doy la forma, ¿no? Ustedes pueden trabajar y ya solamente van a recordar que lo que está arriba, 2 menos 3x, mentalmente es el f de x de la fórmula. Y tiene que estar multiplicado por la derivada de ese f, el f', que es menos 3. Ahí está. Pues sale eso y ya tengo la solución. Acá también tengo integral de x por 7 a la x cuadrada. La de x cuadrada va a ser 2x. Y justo acá está, entonces multiplico por 2 y divido entre 2. Acá multiplico por 2 y divido entre 2. No necesitan hacer cambio de variable, ¿no? Acá estoy haciendo eso para reforzar la fórmula que dice C, acá parte de arriba solamente, ¿no? Entonces ya a esto x cuadrado le llamo f de x, y ahí al ladito abajo dice 2x, que es f'. Entonces me va a salir 1/2 de la misma exponencial de base 7 al x cuadrado sobre el logaritmo de 7. Estos problemas de acá son también del libro de Midovich, análisis matemático, ¿no? Un libro ruso. Entonces tengo esta expresión y ya veo que esto lo puedo usar 1 más a la x al cuadrado. ¿Ah? Así está, 1 más a la x al cuadrado. Ese a la x va a ser para mí un u. Entonces ya estoy viendo 1 más u cuadrado. Entonces eso tiene la forma. Si arriba está su derivada, podría ser un logaritmo, ¿no? O también un arco tangente. Entonces, ya estoy pensando que a la x viene a ser un u. Si a la x viene a ser u, el diferencial de eso es a la x por logaritmo de a por dx. Yo acá multiplico por logaritmo de a y divido entre el logaritmo de a. Y hasta acá. Entonces ya con eso, fíjense, lo que me están pidiendo en integral, arriba diferencial de u, y abajo es 1 más u cuadrado. Ya ustedes saben que eso es arco tangente de u. Entonces va a quedar arco tangente de a a la x, ¿no? Multiplicado por su factor 1 sobre el logaritmo de a. Acá tengo integral de 5 la raíz de x sobre raíz de x. Ya inmediatamente estoy pensando en la raíz cuadrada, que es lo más complicado ahí, y la derivada de raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz de x, o el diferencial de raíz cuadrada viene a ser dx sobre 2 raíz de x. Y acá está dx, y raíz de x, entonces multiplico por 2, y arriba también. O sea, acá está. Multiplico por 2, y abajo por 2. Entonces ya estoy pensando que es la integral de la base 5 elevado a f de x.
Y el diferencial de eso es justamente todo lo que está acá. Entonces la fórmula es directa, sale 5 a la raíz de x entre el logaritmo de 5. Donde los problemas sean inmediatos, ustedes simplemente ponen la respuesta a la ladillo. Entonces no pongan, si quieren no ponen ese f de x, su diferencial de frente. Pero ojo, acá hay una igualdad. Hay alumnos que ponen flechita, de este paso a este paso, ponen una flechita. No es una flechita de implicación lógica, es la igualdad. Y yo voy leyendo, de acá paso acá, de acá paso acá, la solución. Cuando yo voy a dejar la respuesta, ahí sí le puedo poner, ¿no? Entonces el resultado viene a ser eso. Pero no es necesario que jalen ese resultado, sino puede quedar acá, ¿no? Acá, o exponencial de base A elevado a la seno de x, y está multiplicado por coseno. Y ya sé que la derivada del seno es coseno. Entonces, otra vez, integral de A a la f de x, por el f' por dx, ¿no? Entonces, solamente para recordar la fórmula, pero no es necesario que usted lo ponga, entonces va a ser a la seno de x, logaritmo de A, más una constante. Acá tengo integral de 4 tangente x secante cuadrado. Otra vez, exponencial de base 4 elevado a una función. Y la derivada de la tangente, secante cuadrado. Lo mismo. 4 a la f de x por f' por diferencial de x. Entonces va a ser igual a 4 a la tangente sobre el logaritmo de 4, ¿no? Directamente nos sale la respuesta. El problema 7 es integral de 3 a la tangente hiperbólica sobre coseno hiperbólico cuadrado diferencial de x. Pero 1 sobre coseno es la secante, y este elevado al cuadrado, entonces es secante hiperbólico cuadrado. Ya tengo esa expresión, y otra vez, ¿no? Es integral de la exponencial de base 3 elevado a la tangente hiperbólica. Y la derivada de tangente hiperbólica es la secante hiperbólica cuadrada. Entonces esto sería integral de 3 a la f de x por f' por dx. Entonces me va a salir 3 a la tangente hiperbólica sobre logaritmo de 3 más una constante. Bueno, acá no se nota. Acá lo que está es y por exponencial en base 3 compuesto con i cuadrado, ¿no? Ojo, este es del Hasse, integral de i exponencial en base 3 compuesta con i cuadrado. Si ustedes buscan el Hasse y no está este problema, es porque quizás yo hice una pequeña variante y de repente el está acá 4, está 5, y yo para no tener problema igualito, también, pero la idea es la misma, ¿no? En realidad me están pidiendo integre x por 3 a la x cuadrado por diferencial de x, ¿no? Entonces, la integral que me están proponiendo es integre x por 3 a la x cuadrado por diferencial de x. Entonces acá la derivada del exponente i cuadrado es 2i, y acá solamente hay i, entonces multiplico por 2 y divido entre 2. Entonces esto sería la misma exponencial entre el logaritmo de la base, ¿no? Eso sería. Ahora, si lo quiero llevar acá en términos de la variable x, como les decía, eso que me están pidiendo arriba es la integral de x por 3 a la x cuadrado de x. Si yo derivo el exponente x cuadrado, me sale 2x, y acá solamente hay x. Multiplico por 2 y por 1 medio, ¿no? Le doy la forma y ya tengo. Es 1 medio de la integral de 3 al x cuadrado. Si x cuadrado mentalmente digo que es f de x,
su derivada es 2x. Entonces ya tengo a a la f de x por f' por dx. Me sale a la f de x, sería 3 a la x cuadrado, este logaritmo de 3, ¿no? Multiplicado por un medio. Y no se olviden siempre la constante de integración. El problema 9 también debe ser del Hasse, aquí integral de coseno por exponencial en base 5 compuesto por el 0. Esto en realidad lo que me están pidiendo es integre 5 a la seno de x por coseno de x por diferencial de x, como se nota acá en la segunda parte, ¿no? Me están pidiendo integre 5 a la seno de x por coseno por diferencial. Entonces ya veo que el exponente f de x es 0, su derivada es coseno, acá está, entonces 5 a la f de x por f', entonces va a ser 5 a la f de x, 5 a la seno de x sobre el logaritmo de 5 más una constante. Acá tengo integral de 7 a la coseno multiplicado por seno. Entonces ya tengo 7 a la f de x, pero la derivada del coseno es menos seno. Y acá hay seno, entonces multiplico por menos 1 y fuera también por menos 1. Entonces ya tengo esa expresión. Acá hay un error. Acá no copié el otro problema. Acá tengo esto, pero está faltando este 7. Entonces, este es un problema 10 y faltaría el problema 11, digamos, que es lo que está resuelto acá. Entonces, acá lo que se ha resuelto es integral de secante cuadrado por exponencial en base 4 de la tangente. Es decir, la integral de 4 a la tangente por secante cuadrado diferencial de x. Y no está esto de acá, entonces acá ustedes pongan igual. Esa integral sería menos la fracción 7 elevado a la coseno de x en el numerador y abajo logaritmo de 7 más una constante, ¿no? Entonces faltaba poner eso ahí. Y este es otro problema. Acá tengo exponencial de base 4 elevado a la tangente y elevado a la tangente secante cuadrada. Entonces sale 4 a la tangente entre el logaritmo de 4, ¿no? Eso que está quedando. Con regla de correspondencia, acá tenemos, o eso es integral de 4 a la tangente de x por secante cuadrada de x de x. Entonces acá tengo base 4 elevada a esa función con regla f de x tangente y su derivada secante cuadrada. Entonces 4 elevado a la tangente sobre el logaritmo de 4 más una constante. Estos problemas se presentan continuamente en el curso de ecuaciones diferenciales. Diferencial de x, no tanto de base 2, sino base e, y base integral diferencial de x sobre e a la x más 4, digamos, ¿no? Un problema que en más de una oportunidad se ha presentado con distintas aplicaciones. Si ustedes se esfuerzan en este curso, ojo, el curso subsiguiente es ecuaciones diferenciales, no el que van a llevar después del siguiente ciclo, multivariable. ¿Ya? Multivariable tiene que ver más con mate 1, en gran parte. Van a estudiar nuevamente continuidad, dominio de funciones, límites, ¿no? Y la parte final ya la derivación e integración, pero ya de varias variables, de 2 o 3 variables, o más variables, ¿no? Y los conceptos le van a pedir máximos y mínimos de una función, hay diferentes métodos, ¿no? Básicamente, si bien es cierto, hay integrales dobles, triples en ese curso, esas integrales que se ponen dobles, triples, son bastante sencillas, no son fuertes como lo hacemos en este curso. ¿Por qué? Porque como se tiene que hacer una integración doble, de repente la primera integración, que sea con respecto a x, puede quitarle un poco de tiempo todo, y ya sacan el resultado.
pero después eso lo tienen que integrar respecto a la otra variable. Y entonces esa integración segunda ya es muy laboriosa, ¿no? Por eso que se tiene que poner problemas sencillos, ¿no? Entonces no le va a quitar mucho tiempo. Pero independientemente de ello, si ustedes hacen un salto de cálculo integral a ecuaciones diferenciales, van a tener la seguridad, si es que han llevado un buen curso de cálculo, que básicamente tiene más del 50% aprobado de ese curso, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el parcial se enseñan varios métodos de solución para resolver ecuaciones diferenciales, pero cada uno de esos métodos cae en integraciones. Entonces ustedes tienen que saber llevar bien un tema de cálculo, ¿no? Hay universidades particulares, sobre todo las últimas, San Ignacio, Loyola, ESAN, todo eso, o de otras de provincia, que hacen un curso de cálculo integral muy elemental. Y cuando llegan a ese curso de ecuaciones diferenciales, ahí viene el problema. No, uno, que primero tiene que aplicar la teoría de ese curso y después va a dar resultado a la integración, ¿no? Bueno, las universidades privadas justifican diciendo, no, eso lo resuelve la calculadora, la computadora, ¿no? Entonces, bien es cierto, lo puede resolver siempre y cuando la persona que desarrolló ese software haya pensado en eso. Les cuento dos anécdotas. Vino un profesor egresado de ciencias que se había ido a Brasil dando siguiendo maestría y doctorado, y después vino a dar un curso acá a la UNI, al cual yo asistí. Y siempre decía, todo lo resuelve la computadora, y él manejaba muy bien, ¿no? Conocía la parte teórica, todo. Y hasta que en la cuarta semana, creo, ya tanto escucharle al profesor que decía, todo lo resuelve la computadora, me traía a colación lo que dicen en las universidades privadas, que todo lo resuelve la computadora, entonces el alumno, ¿para qué va a aprender si a eso lo resuelve, ¿no? Vamos a ver dónde se aplica. Entonces le di un problema al profesor y no lo pudo resolver, por más poderoso software que tenía, ¿no? Era un problema que yo había creado y lógicamente que el autor del software todo no ha pensado en eso. Si hubiese pensado como yo pensé, seguro lo resolvía. Y el profesor se quedó pensando, vamos a ver, dijo, ya después lo resuelvo. Pasó 2 clases más, 3 clases más, porque era una clase por semana. Otra vez todo lo resuelve la computadora. Y le volví a plantear otro problema. Y tampoco lo pudo hacer, ¿no? Entonces, me hice muy amigo de él y cada vez que yo salía de la facultad, él estaba en el cafetín de ciencias con sus amigos, los doctores, conversando, y me saludé y me invitaba a un café, ¿no? Y me decía cómo yo había hecho eso, que nunca le había pasado. Bueno, le digo, yo soy electrónico y todo lo que va a hacer eso depende de la máquina, le digo. Más que un ingeniero de sistemas es un electrónico. Y yo tengo conocimiento también de sistemas, terminado estudio de sistemas también. Entonces, y además, conozco las aplicaciones y lo aplico en un mundo, digamos, real, ¿no? De una fábrica, en la cual son casos muy particulares. Y los casos particulares no ven los grandes consorcios de desarrollar, ¿no? Entonces, fue así que la había aprendido. Encima le había puesto máximo entero y todo eso. Entonces, el profesor sonó en esas 2 aplicaciones que le hice, ¿no? Es cierto, ayuda bastante para ser más rápido, avanzar más rápido, pero no todo lo va a resolver. Lo va a resolver en la medida que hicieron los desarrollos, pensaron en todas esas características, ¿no? Y lo van a hacer mucho más rápido que nosotros. Por ejemplo, si yo quería sacar raíz de raíz cúbica, por decir de 67, entonces, con la calculadora, cuando yo estudié no había calculadora, había regla de cálculo. Se demoraba un poquito, pero sí se sacaba, ¿no? Pero con ayuda de cálculo diferencial, eso salía por aproximación, ¿no? Primera aproximación lineal, segunda aproximación cuadrática, dependiendo del grado de exactitud que se requiera. Entonces, rápidamente, con ayuda de la matemática, podía salir de ese problema. Entonces, volviendo, le decía que en el curso de ecuaciones, si ustedes pasan
de cálculo integral a ecuaciones, y hay universidades que hacen eso, y después ya llevan matemáticas 3, multivariables, no van a sentir, digamos, la dificultad de no haber derivado matemática 3, porque para el curso de ecuaciones, básicamente se requiere en 2 sesiones para el curso de ecuaciones, ¿no? ¿Cuál sería? El resolver una ecuación exacta. Para resolver una ecuación del método por exacta, tengo que hacer las derivadas parciales. Y si un alumno no ha visto nada de derivadas parciales y solamente se indica, tengo una función de 2 variables, y cuando yo quiero derivar respecto a x, y esta es la notación de esa derivada parcial, ustedes en todo instante, la otra variable y lo mantienen constante. Entonces el alumno sabe derivar una expresión variable multiplicada por una constante. Y si quiero derivar respecto a y parcialmente, mantengo constante x. Si eso le explico, le hago pequeños ejemplos, el alumno sin saber mucha teoría va a poder asimilar eso. Y eso es lo que se requiere para una sesión de resolver ecuaciones diferenciales por el método de las ecuaciones exactas o reducibles exactas, que se puede usar en 2 clases y lo puede llevar bien. Y lo otro, y también el método de solución es un método que se necesita de conocimientos de curso, que se llama literal de línea, uno de los métodos que se ve al final del curso. Pero si al alumno se le dice, si se cumple esto, esta es la solución, y no se le enseña cómo sale, y en los libros no está demostrado, yo tengo más de 40 libros de ecuaciones en mi casa, y en un solo libro está la demostración, que es el libro de Kaplan. Entonces, la mayoría solamente hace el proceso, sin importarle cómo salió eso, y lo hace bien. Y el otro tema que se requiere de conocimiento de ecuación, de cálculo multivariable, es para demostrar el último teorema de Laplace que se hace en el curso de ecuaciones, ¿no? Entonces, con esos 2 tópicos, uno pasa de cálculo integral de frente a ecuaciones y lo va a hacer bien, ¿no? Entonces digo, esmérense acá, porque en ecuaciones diferenciales, ahí van a tener que comenzar a resolver problemas. Y si no han aprendido bien acá, se van a trabar. Pueden saber toda la teoría, la formulación, lo hacen muy bien, pero se atracan en la parte de cálculo integral. A pesar que se les enseña, el curso ya, ustedes pueden usar tablas integrales, pero a veces el alumno no puede acomodar el problema que tiene a un problema en las tablas, para que salga la solución rápida, ¿no? Entonces este problema se puede hacer de 2 maneras distintas. Una forma rápida es multiplicar arriba y abajo por 2 a la menos x, ¿ya? Ojo, 2 a la menos x arriba, y abajo también, acá me queda 1 más 4 por 2 a la menos x. A eso le llamo un u, hago el diferencial, y arriba aparece el diferencial, pero hay que multiplicar por un factor. Entonces sale de frente el logaritmo del divisor. Eso sería un camino rápido, digamos, que alguien que tiene experiencia. Alguien que no tiene mucha experiencia va a hacer lo que yo voy a hacer acá. Esta suma me está molestando, no es algo conocido, le llamo un u. Inmediatamente hago el diferencial. El diferencial de esto, la misma potencial, 2 a la x, por logaritmo en la base, por dx. Ya está. Y entonces acá despejo 2 a la x, que va a ser u menos 4. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense, voy a tener esto de acá. Esta es la pregunta. Entonces, ahora el dx, como yo te decía, hay autores y hay profesores que cuando hacen un cambio de variable, entonces tienen esto y de acá despejan. Dx va a ser du sobre 2 a la x por logaritmo de 2. Y ese lado derecho lo van a expresar en función de la nueva variable. Te van a buscar qué cosa es 2 a la x. Por eso que acá saco 2 a la x, ¿no? Entonces ya, lo que yo hago, no hago esa división, el despeje, sino si yo necesito arriba todo esto acá y solamente hay de x, lo multiplico por eso, ¿no? 2 a la x, logaritmo de 2, y abajo también. Y logaritmo de 2 sale constante fuera. Y ahora sí comienzo a reemplazar. Me queda 1 sobre el logaritmo de 2. Acá todo el numerador es el diferencial de u según la expresión 2
Y abajo me queda 2 a la x, que vale u menos 4, y esto que vale u. Esto de acá es fracciones parciales, ¿no? Fracciones parciales que todavía no hemos visto, ¿tá? Pero sí lo puedo llevar a otra forma. Completo cuadrado, esto sería u menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula diferencial digamos, de x sobre x cuadrado menos a cuadrado. Recuerden esa fórmula de logaritmo, una de las 5 fórmulas especiales. Entonces, el diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado queda 1 sobre 2a, logaritmo de u menos a, acá está el logaritmo de u menos 2 sobre u más a, u menos 2 más 2. Tengo esto, y acá queda 1 sobre 2a, ¿no? Ya está. Y ya regreso a mi variable original, ¿no? Eso sería ya mi solución. Acá digo, bueno, acá he usado una propiedad algebraica, no tan vista, entonces acá he multiplicado por 2 a la x arriba y abajo, y ahora si yo resto esto con esto, me queda 4. Entonces multiplico por 4 y divido entre 4, un cuarto. Y sé que es la diferencia entre los recíprocos, multiplicado por 2 a la x, ¿no? Cuando he venido con un múltiplo, tengo este producto, acá está este producto, 2 a la x más 4 por 1, menos 2 a la x, me queda 4, con este un cuarto se va, y me está quedando esto. Entonces ahora sí multiplico esto por esto, sale un cuarto, esto me queda 1, y ya tengo esta expresión. Entonces este es x, y la derivada de esto es 2 a la x por logaritmo de 2. Acá le falta el logaritmo de 2, y 1 sobre el logaritmo de 2. Entonces me sale logaritmo de 2 a la x más 4 entre el logaritmo de 2. Ya está. Eso sería. No es tan visible esto de acá. A veces he hecho muchos ejercicios sumando y restando. A veces a uno de los factores lo multiplico por un número, al otro por otra constante, y sumo resto, y me doy cuenta que es la suma o la diferencia de los recíprocos, ¿no? Pero eso sería algo intuitivo. Pero después vamos a ver el método de fracciones parciales, que ahí sí ya no es intuitivo, sino es una metodología de trabajo, ¿no? Ahí sí no, el alumno no va a decir, ¿por qué hago esto? Sino va a salir de manera natural. Y acá el método rápido, ¿no? El método rápido. Multiplico, arriba y abajo, como le dije, por 2 a la menos x, 2 a la menos x, y efectúo. Entonces ya me doy cuenta que si yo derivo esto de acá, me sale este 0, acá me sale 4 por esta expresión, por logaritmo de 2 y por la derivada de esto, menos 1. Es lo que ahí pongo menos 4 logaritmo de 2, multiplico arriba y abajo, y ya tengo esta expresión. Entonces ya, si esto es u, el de arriba es diferencial de u. El diferencial de u sobre u, logaritmo de u. Entonces directamente sale, ¿no? Ya no hago este artificio acá, ni hago este cambio de variable, que es lo más natural, digamos. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque constantemente yo tenía en ecuaciones diferenciales, la integral, por decir, diferencial de t sobre e a la t más 1, digamos, y lo hacía yo inicialmente de esta forma, después ya lo hacía de esta forma, y después ya de frente con el inverso multiplicativo. Bueno, esto es igualito a lo que se ha indicado. Si tengo una potencial, recuerden que yo le he dicho una potencial, una exponencial de base e, al potencial le llamo u y al exponencial diferencial de b. Acá también cada vez que tengo integral de x a la n por a la x, se hace por partes. El u se hace b, pero el u se hace x, y el exponencial diferencial de b, ¿no? Ya tengo esto acá. Si u es x, du es de x. Si diferencial de b es 2 a la menos x, diferencial de x, b va a ser la misma exponencial 2 a la menos x, entre el logaritmo de 2 por ese k, que vale menos 1. Y hasta ahí. Entonces ya integro u por b, ¿no? Esta integral lo repito acá, y pongo u por b. Hay alumnos que en la práctica no ponen qué cosa es u, que es diferencial de b. De frente escriben esto acá y se equivocan, ¿no? Yo les recomiendo que si no quieren escribir esto acá, que no les quita mucho tiempo, por lo menos pónganme acá qué es u y qué es diferencial de b,
cuando va a ser una integración por parte. Entonces ya yo me doy cuenta rápidamente, ¿no? Entonces, U por B, X por esta fracción, menos fracción 2 a menos X, logaritmo de 2, menos la integral de B, que es esta fracción, por diferencial de U, que es de X. Sale menos con menos más, me queda 1 sobre el logaritmo de 2, y tengo que integrar 2 a la menos X de X, que va a ser 2 a la menos X entre menos logaritmo de 2. Con este 1 logaritmo de 2, me sale menos 1 logaritmo de 2 al cuadrado, ¿no? Ya está. Acá también, recuerden que cuando tenían ustedes integral de a a la x por seno o e a la ax por coseno, eso se hace por partes. Y en este caso es indistinto que al exponencial le llamen u y al trigonométrico diferencial de b. O al revés, al trigonométrico le llaman u y al exponencial diferencial de b. Pero cuando hagan la segunda integración, no intercambien, ¿no? Si no valoran todo y anulan todo el proceso. Entonces acá estoy haciendo la exponencial de base 3 como u y coseno de x diferencial de b. Entonces b me sale seno y el diferencial de u, la misma exponencial, 3 a la x, logaritmo de la base 3, y acá me faltó el dx, acá faltó dx. Entonces ya tengo u por b, 3 a la x por seno, menos integral de b seno por esta expresión. Acá es lo que yo le digo, ¿no? Presten atención. Ya hice mi integración por partes. ¿Ya? Ya hice, yo puedo sacar la constante del logaritmo de 3 acá y lo dejo logaritmo de 3 del seno por 3 a la x. Entonces, ¿qué hace algún alumno cuando escucha que el profesor dice en una exponencial e a la x por seno de bx o una integral de exponencial e a la x por coseno de bx diferencial de x? Dice que es indistinto hacer u, la exponencial y diferencial de b el trigonométrico, o al revés. Entonces acá el alumno, como se presenta en esta forma que es b de u, entonces acá dice esto ahora va a ser u, y esto va a ser diferencial de b, y se puede hacer, pero ¿qué va a pasar cuando hace eso? Todo lo de acá se va a anular con esto, y le va a quedar que esta integral es igual a sí mismo. ¿Ah? Entonces, han valorado todo. Entonces, cuando ustedes hagan eso, mantengan ya el orden. Entonces, por eso acomodo bien. Y otra vez tengo exponencial por un trigonométrico seno. Acá es exponencial por un coseno. Entonces, otra vez la exponencial es el u y el trigonométrico diferencial de b. Entonces, u igual 3 a la x y diferencial de b, seno de x de x. Hago el diferencial, 3 a la x, logaritmo de 3 por dx, acá sí está el dx bien, y entero b me queda menos coseno. Otra vez u por b, 3 a la x por menos coseno, menos la integral de b, que es menos coseno por este diferencial de u. Y entonces, en esa segunda integración, aparece la pregunta multiplicada por un coeficiente. Entonces, ejecuto todo eso, integración por partes, y acá está la pregunta, ¿no? Y está con un signo negativo. Entonces, esto lo paso al otro lado. Tengo que sumar esta acá con esta, y al lado derecho saco de factor común 3 a la x, me queda seno más coseno por el logaritmo de 3, y por 3 a la x, y acá factorizo coeficiente 1, coeficiente logaritmo de 3 al cuadrado, ya está, y esto pasa dividiendo, ¿no? Eso sería entonces esa expresión. Les había mencionado que si ustedes integran una potencial x a la n, un n natural, y multiplicado por e a la x, ustedes al potencial le llaman u, a x a la n le llaman u, y a la exponencial diferencial de b. ¿Ya? Para que cuando diferencien, el exponente vaya disminuyendo de uno en uno. Si es muy alto,
x a la cuarta, x a la quinta, no hagan para un caso particular, sino ustedes dicen integral de x a la n por 3 a la x, digamos. Integran, y la segunda integral que tienen va a ser la potencia de x disminuido en una unidad, multiplicado por un coeficiente. Entonces, ahí comienzan a darle valores, que n valga 5, después que n valga 4, que n valga 3, y ya no están haciendo integraciones por partes, porque si es así x cuadrado, van a ser 3 integraciones, 2 por partes y una directa. Si es x al cubo, van a ser 4 integraciones, ¿no? 3 por partes y una directa, y así. Entonces es preferible hacer una fórmula de recurrencia. Le ponen n nomás, 3 a la n, n natural, y ahí van variando, ¿no? Como es pequeño, lo he hecho ahí por partes, u igual a x cuadrado, diferencial de b, 3 a la x de x, hago el diferencial, 2x de x, integro b, 3 a la x sobre el logaritmo de 3, y entonces esa integral propuesta es u por b, x cuadrado por 3 a la x logaritmo de 3, menos la integral de b, ahí está, por diferencial de u. Saco de factor común 2 sobre el logaritmo de 3, y acomodo esto x por 3 a la x, ¿no? Entonces fíjense, si la potencia fuese muy grande, 4 o 5, van a tener que hacer toda esa serie. Si la potencia es 2, acá ya hice una integración por partes, y acá aparece otra integración por partes. Van a tener 2 integraciones por partes de acuerdo al exponente y una directa. Entonces, por eso yo les decía, no, ustedes, si tengo acá integral de x a la quinta por 3 a la x, ustedes ponen, voy a resolver el problema, integral de x a la n por 3 a la x de x. Cuando ustedes resuelven esa integral de x a la n por esa exponencial, acá va a aparecer un coeficiente y acá va a aparecer la integral de x a la n menos 1. Entonces, si yo quiero con n igual a 5, entonces tengo acá, en mi fórmula de recurrencia, pongo n igual a 5 y tengo integral de x a la quinta por 3 a la x, reemplazo acá n igual a 5 y esto ya me quedó integral de x a la cuarta por 3 a la x. Otra vez en su formulita de recurrencia, y ahora le dan n igual a 4. Entonces tengo integral de x a la cuarta por 3 a la x, una función acá, un coeficiente, y acá me queda integral de x cubo. Y así van bajando, ¿no? Hasta que desaparezca. No vayan a hacer por partes un montón de veces, le va a quitar mucho tiempo, ¿no? Para eso son una fórmula de recurrencia. Acá, como es pequeño, entonces otra vez hago potencial igual a u, y la exponencial diferencial de b. Du igual de x, b 3 a la x logaritmo de 3, otra vez hago la integración por partes. Entonces, esta es la pregunta planteada, integral de x cuadrado 3 a la x de x, acá me queda x cuadrado 3 a la x sobre el logaritmo de 3, menos 2 sobre el logaritmo de 3, y acá aplico la fórmula, esta por parte, u por b, x por 3 a la x logaritmo de 3, x por 3 a la x logaritmo, menos la integral de b, 3 a la x logaritmo de 3, por diferencial de x. Y acá está lo que yo le llamo la fórmula ya directa. Integral de 3 a la x de x es 3 a la x sobre el logaritmo de 3. Como este logaritmo de 3 al cuadrado. Pero todavía está multiplicado por este logaritmo de 3. Entonces sale el logaritmo cubo de 3. Entonces los problemas de base E y base A se manejan igualitos. Las mismas indicaciones que se hizo para la exponencial de base E, lo siguen para exponencial de base A. Y el último punto es lo que algunos libros le llaman la derivación logarítmica, ¿no? Está, por ejemplo, si ustedes van al libro de Hasse, después de exponencial, logaritmo en base E, después exponencial y logaritmo en base A, y la función potencial en general, en la parte final de ese capítulo está la diferenciación logarítmica, que yo muy poco lo hago, pero está dentro de esto. Y acá pongo recordar unas cosas, ¿no? Recordar que la derivada respecto a x logaritmo f de x es f' sobre f, ¿no? También recordar que la derivada respecto a x del logaritmo del valor absoluto de f de x también es la misma expresión, f' sobre f, ¿no? Solamente que los campos son distintos.
Acá el f de x, para que exista ese logaritmo, es positivo, y acá el f de x es diferente de 0. Si es diferente de 0, su valor absoluto es positivo. Después tener las propiedades del logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos, siempre y cuando A y B sean positivos, ¿no? Logaritmo del cociente, diferencia de logaritmos, y de repente el logaritmo de A a la n, ¿no? Con esas cositas, más algunos criterios que usted conoce del cálculo diferencial, esto se puede llevar fácilmente. A ustedes le van a pedir, digamos, derive este producto, donde U y B depende de X. Derive este cociente, U y B depende de X. Derive esta potencial. U puede ser, digamos, variable y B variable, ¿no? Todo esto. Entonces, ese concepto del logaritmo ayuda mucho, porque va a ser más fácil hacer las operaciones, ¿no? Entonces yo quiero en todos los casos que están planteados acá, lo que se busca es la derivada, ¿no? La derivada de esa I, y se supone que I depende de X, es decir, ese U en función de X y este B en función de X. Entonces, cuando yo derivo, acá está U igual a B, tomo valor absoluto, ya tengo esto, y tomo logaritmo, ¿no? Logaritmo de esto, logaritmo del producto, que es la suma de los logaritmos. Y acá aplico la derivada. Entonces, esta última expresión, derivada del logaritmo de valor absoluto de I, a la derecha, derivada respecto a X, de la suma de estos dos logaritmos. Y ya nosotros sabemos cuál es la derivada respecto a X del logaritmo de I. Es la derivada de I respecto a X, el I' sobre I, ¿no? Esa es fórmula ya. La derivada de I respecto a X sobre I. Y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y la derivada respecto a X del logaritmo de valor absoluto de U, lo mismo que la derivada respecto a X del logaritmo de valor absoluto de B, viene a ser U' sobre U más B' sobre B. Ya está. Y de ahí, este I que está dividiendo a la izquierda pasa a multiplicar a la derecha de toda esta suma. Entonces, eso aparece I por ese producto. ¿Y qué cosa es I? Es U a la B. ¿No? Perdón, V. Es V. Y acá multiplico por esto y queda esto que es fórmula. Entonces, una vez que ya resuelvo, entonces ejecuto la operación indicada y tengo, es una función por derivada de la primera, más la primera por derivada de la segunda. Entonces, es la misma fórmula que nosotros conocemos de la derivada del producto, ¿no? Entonces, acá la ventaja es que el producto lo transforma en suma y es más fácil derivar suma. Igual es para un cociente, si I es igual a U sobre B, entonces tomo valor absoluto, de ahí le tomo logaritmo, el logaritmo este es diferencia de logaritmo, y una vez que tengo ahí, derivo, ¿no? Derivo acá, me queda I', que es la derivada de I respecto a X sobre I, la derivada de este logaritmo de U es U' sobre U, ¿no? U' sobre U, acá está U' sobre U, menos la derivada de esto, B' sobre B. El I que está ahí pasa a multiplicar, ese I viene a ser U sobre B, ¿no? Reemplazo U sobre B multiplicado por todo esto, ¿no? Acá se da un mínimo un múltiplo y se efectúa y tengo la fórmula que ustedes conocen de la derivada de un cociente. Denominador al cuadrado, arriba aparece una diferencia, que es el denominador o la derivada del numerador, menos el numerador o la derivada del denominador. Ya está entonces la fórmula que se utiliza para la derivada de un cociente. Entonces ustedes dirán, pero ¿para qué usar eso, no? Ya conocen la reglita. Entonces ya revisan toda la de U a la B. Esto sí se va a presentar, y básicamente U y B van a ser variables. Acá también tomo logaritmo. Tomo logaritmo. Primero, lo absoluto, para asegurar la existencia de logaritmo, tomo logaritmo y aplico, ¿no? Acá tengo logaritmo de valor absoluto elevado a la B, ese B pasa como coeficiente. Luego voy a derivar esto, la derivada respecto a que el logaritmo de valor absoluto de I
igual a la derivada respecto a x de b, logaritmo de valor absoluto de u, ¿no? Pero ya ejecuto esto, la derivada de este logaritmo y' sobre i, ¿no? Y' sobre i, acá tengo un producto, es b por derivada del logaritmo de u respecto a x, más logaritmo de valor absoluto por derivada de b respecto a x, ¿no? Ejecuto todo eso, al lado izquierdo esta derivada es, no se olviden que es la derivada de y respecto a x sobre i. Ese i va a pasar a multiplicar esta suma, aparece acá, y luego ejecuto y tengo todo esto, ¿no? Aprenderse esa fórmula no es práctico, pero sí se puede obtener, ¿no? Entonces, ¿cómo sale esta fórmula? Fíjense. Se supone que u depende de x y b depende de x, ¿no? Esa es la condición. Y quiero derivar. Entonces digo, primero pienso que el u es una función y el b es una constante. Entonces, el exponente baja, b veces la función elevada a la b menos 1 o la derivada de la base, ¿no? Entonces, este término es suponiendo que u es variable y b es constante. Ya está. Más, ahora hago todo lo contrario. Ahora pienso que u es constante y b es variable. Entonces, u constante y b variable. Entonces, la derivada de a elevada a f de x queda la misma exponencial, ahí está, v. Y ahora derivo el exponente b' por logaritmo de la base. Ya está. Y salió la fórmula, ¿no? Entonces, para acordarse esto rápidamente, van a hacer una combinación, ¿no? Primero, pienso que u es una función de x y b es una constante. Entonces, la derivada de f de x a la n es n veces f a la n menos 1 por la derivada de la base. Después pienso al revés, que la base sea constante y el exponente sea variable. Yo tengo que recordar la derivada de una constante elevada a la f de x. Va a ser la misma potencial por la derivada del exponente. La superposición de eso da la solución. Y acá hay unos ejemplos del Hasse, básicamente. Me dice, derive x cuadrado por raíz de x cuadrado más 1. Yo lo puedo hacer fácilmente. F' va a ser la derivada de x cuadrado, 2x por la raíz cuadrada, más x por la derivada de esto, que va a ser abajo 2 veces la raíz de x cuadrado más 1, y arriba 2x. Ya terminé. Pero acá, básicamente, se hace con aplicación de logaritmo, como logaritmo a ambos lados. Entonces ya tengo el logaritmo de f de x, y acá logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Y logaritmo de x cuadrado es 2 logaritmo de x, y esto es x cuadrado más 1 a la 1 medio. Logaritmo de x cuadrado más 1 a la 1 medio es 1 medio del logaritmo de x. Y a esa expresión a la cual se ha tomado el logaritmo y se simplifica al máximo, ya puedo derivar. Derivo a la izquierda f' sobre f, ¿no? A la izquierda f' sobre f. A la derecha, este es 2 veces el logaritmo de x, derivo eso, me sale 2 sobre x, y este me queda 1 medio, acá está 1 medio, me sale 1 medio de la derivada del logaritmo, abajo la función x cuadrado más 1, y arriba la derivada de x cuadrado más 1, 2x. Ya lo demás es simplificar, y este f de x va a multiplicar acá a todo eso, ¿no? Entonces f de x para todo eso, y si quieren ya reducen qué cosa es f de x, es x cuadrado raíz de x cuadrado más 1, y multiplican a todo eso. Eso sería entonces lo que se llama la integración logarítmica, ¿no? Acá tengo un producto, ustedes pueden, como un producto, f' hacer este factor x menos 1 a 1 medio, por la derivada de esto, que va a ser por 3 medios, x más 1 a la 1 medio por 1. Más, ahora sale esto 1 medio por x menos 1 a la menos 1 medio, por x más 1 a la 3 medio. Simplifico todo y ya tengo. Pero en este caso, logaritmo, ¿no? Para que el producto se transforme en suma y la potencia en una multiplicación. Logaritmo, ya está la suma de los logaritmos,
la potencia pasa como coeficiente, y acá es más cómodo derivar, ¿no? La derivada del logaritmo, f' sobre f. La derivada de esta expresión me queda 1 sobre x menos 1, y arriba va la derivada de x menos 1 que vale 1, más 3 medios, acá logaritmo de x más 1, 3 medios por una fracción, arriba 1, que es la derivada de x más 1, y abajo la función x más 1. Esto sale la f' sobre f, y el f pasa a multiplicar a todo esto, la f' sobre f, y el f pasa a multiplicar. Ya pegan, y esto es lo que sale. Bueno, hay varios ejercicios, ya usted lo ve, ¿no? Hay un cociente, aplico logaritmo del cociente, va a ser el logaritmo, diferencia del logaritmo, como está acá, aplico, la potencia es a 1 medio, pasa como coeficiente, y acá tengo un producto, que es la suma de los logaritmos. Es más fácil, ya derivo, ¿no? Acá también, esto estaba en el libro de Hasse, y lo he hecho de dos formas, ¿no? De dos formas. Uno aplicando trigonometría, y otro aplicando este tema de la derivación logaritmo. Como logaritmo, esto a la 1 medio pasa como coeficiente, y tengo logaritmo, y esta es diferencia de logaritmo. Ya está. Y acá derivo a la izquierda, me va a repetir el logaritmo f de x, va a ser f' sobre f, y a la derecha tengo estas diferencias, ¿no? Derivo esto acá, me queda 1 sobre 1 menos coseno, y ahora derivo 1 menos coseno, respecto a x. Acá de 1, 0, me va el coseno menos seno, con este menos se hace más. Acá seno, abajo 1 menos coseno. Ahora tengo derivada de 1 más seno, abajo tengo 1 más seno, y la derivada perdón, 1 más coseno, derivada de coseno y menos seno. Ya está. Lo demás es parte operativa, y no se ven siempre que sale logaritmo de f al derivarse f' sobre f. Entonces f de x pasa a multiplicar a toda la parte operativa del lado derecho. Acá he hecho identidad, ¿no? 1 menos coseno, 2 seno por x medio, 1 más coseno, 2 coseno por x medio. En realidad este es tangente cuadrado de x medio, y quedaría tangente x medio, ¿no? Y es más fácil de ver, eso sería secante cuadrado por 1 medio. Ahí también, usted chequea. Y finalmente hay tres problemas, x a la x, x a la x a la x, ¿no? Acá base variable, potencia variable, ¿no? Como logaritmo, expando y derivo. La derivada de esto, f' sobre f. La derivada de esto, coseno, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre seno, la derivada del seno coseno, más logaritmo del seno por la derivada del coseno, que es menos seno. Y aplico la fórmula que se conoce, simplifico, ¿no? Acá lo he hecho de otra forma, método 2, más sencillo, me parece. Usando siempre esa reglita que le pongo, aquí número n, que sea positivo, se puede expresar como exponencial logaritmo a la n. Entonces, en ese caso, yo tengo esta regla de correspondencia, que puede decir que es exponencial al logaritmo de n, y n es seno de x a la coseno. Este coseno pasa como coeficiente, y ya tengo esto acá. Y entonces, para mí es fácil, quiero derivar respecto a x, la exponencial e a la fx. Acá está la fórmula. La derivada respecto a x de la exponencial, la misma exponencial por la derivada del exponente. Entonces, ya hasta acá, su derivada, f' me va a salir e a la coseno por logaritmo del seno, por la derivada del exponente. Y ese es un producto, ¿no? La derivada del coseno menos seno por logaritmo, más coseno por la derivada de este logaritmo del seno, que es tangente, ¿no? Ya, cotangente. Ya ejecuto todo eso, y tiene el resultado. Acá
quiero derivar f de x logaritmo de x a la x. Pues acá tengo f de, a este valor f de x mayor que 1 podríamos, ¿no? Acá, positivo, x mayor que 1, f de x mayor que 0. Ya está el logaritmo. Y acá tengo un producto y derivo. La derivada del logaritmo, f' sobre f, siempre f' sobre f, y acá un producto. La derivada de x vale 1, por este logaritmo, más x por la derivada de este logaritmo. Esto va a ser la inversa de la función o la derivada de este logaritmo que es 1 sobre x. No olvidarse acá esa expresión logaritmo. Después hay x a la x, x a la x a la x, ¿no? Igualito ahí. Más fácil que hacer esto es llevarlo a la forma exponencial, ¿no? Acá tomo logaritmo y ya te... Antes de esto, podría ser el problema anterior, ¿no? Esta de acá. Siguiente, perdón. X a la x. Esto vino una pregunta en un parcial hace mucho tiempo, veían la gráfica de esa función. Entonces, en este caso, tengo x positivo, acá positivo, el f de x positivo y a la derecha, entonces su gráfico va a estar ubicado en el primer cuadrante. Y entonces, si quiero los puntos críticos, los máximos y mínimos, si tiene, la concavidad tengo que derivar, ¿no? Puedo derivar esto de dos formas. Una, es la más rápida, aquí el número n va a ser exponencial al logaritmo de n, que es x a la x, y ya yo puedo derivar esto. F' va a ser la misma exponencial que sale x a la x por la derivada del exponente. Y esa derivada del exponente es un producto, x logaritmo de x, ¿no? Acá tomo logaritmo, ¿no? Tomo logaritmo, acá está el logaritmo de f de x, va a ser el logaritmo de x a la x, ese x pasa como coeficiente, y ya tengo esto acá. Y una vez que está ahí, ya la cosa es más fácil. Derivo a la izquierda un logaritmo de f, f' entre f, a la derecha es un producto. Entonces a la derecha es un producto. Va a ser la derivada de esto que vale 1 por logaritmo de x, me queda el logaritmo de x. Más x por la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. X por 1 sobre x me queda 1. Entonces me está quedando logaritmo de x más 1. Y hasta ahí logaritmo de x más 1. Y este f de x pasa a multiplicar a eso, ¿no? F de x por logaritmo de x más 1 y este es x a la x. Por ejemplo, si en este problema me hubiese dicho encuentre el valor extremo de esta función, un mínimo, un máximo, para x mayor que 0, entonces en este caso ya está acá la derivada. Este es el f'. Entonces hay los puntos críticos y esto es igual a 0. Esto no puede ser 0 porque es positivo, que la única posibilidad es que el logaritmo de x más 1 sea 0. Si el logaritmo de x más 1 es 0, logaritmo de x vale menos 1, por lo tanto x vale e a la menos 1. Ese es el punto crítico. Entonces ya tengo yo acá está x igual e a la menos 1 y tengo que ver los signos de derecha a izquierda, ¿no? Entonces en ese caso, para x mayor que 1 sobre e, entonces, ¿cómo va a ser para x mayor que 1 sobre e, ¿no? X mayor que a la menos 1. Si x es mayor que a la menos 1, el logaritmo de x, como es creciente, es mayor que el logaritmo de la menos 1, que es menos 1. Ese menos 1 pasa al otro lado y tengo el logaritmo de x más 1, va a ser positivo, ¿no? Entonces ya tengo eso positivo. Y ustedes pueden determinar que ahí hay un punto crítico, va a ser un punto crítico. Ahí está, ¿no? Y cuando derivo otra vez, van a ver que esto va a ser simulación derivada, va a ser un K hacia arriba. Alguna vez vino un problema integral de todo esto, por diferencial de x, ¿ya? Integral de todo esto.
de x a la x, logaritmo de x más 1. Entonces ustedes hacen que x a la x sea igual a u. X a la x sea igual a u, y cuando diferencien, es justamente todo esto. Entonces ustedes están pidiendo la integral de diferencial de u, que vale u. Y por lo tanto, ese u sale x a la x más una constante. Ya con eso, también tengo acá esta como logaritmo. Bueno, acá le he hecho el método rápido. Aquí el número es exponencial del logaritmo de esa expresión. Ahora este x a la x pasa como coeficiente, y ya tengo esto acá, y derivo, ¿no? F' es la misma exponencial por derivada del exponente. Entonces, y esto es un producto, va a ser la derivada de x a la x o logaritmo de x. Pero la derivada de x a la x del problema 9 está acá, ya sé que es x a la x por logaritmo de x más 1. Todo eso por logaritmo de x. Más x a la x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, ¿no? Ya ustedes ejecutan y ahí está. Acá encontré esta hojita de hace tiempo, ¿no? Esto fue una publicación que yo hice por el año 80, ¿no? Por el año 80, 82 creo, o 81, 1, de problemas que habían sido tomados en parciales, todo eso, ¿no? Son interesantes los problemas de acá. Dice, un móvil parte del punto 1,0, acá está el 1,0, y se mueve sobre la curva igual logaritmo de raíz de x, ¿ya? Igual logaritmo de raíz de x, para x mayor o igual que 1, acá está, entonces esto va a ser logaritmo de x a la 1 medio, es un medio logaritmo de la curva 1 medio logaritmo de x. Un observador ubicado en el origen ve el móvil bajo un ángulo θ medido a partir del eje positivo de esto, ¿no? Hallar la posición del móvil para que el ángulo de observación sea máximo. Entonces, cuando observa por acá, ahí tengo un ángulo de inclinación, está por acá. El valor máximo hace cuando sea tangente a la curva, lógicamente, ¿no? Entonces ya trabajo en ese triángulo y tomo tangente θ, la ordenada, que es logaritmo de raíz de x, ¿no? Sobre todo esto de acá que vale x. Entonces es θ, ya tengo esto, y derivo esto, ¿no? Bueno, acá le digo, como tiene el ángulo de observación máxima, maximizo el ángulo. Entonces, si θ es toda esta fracción, si tangente θ es todo esto, entonces θ es arco tangente del logaritmo de x sobre 2x. Entonces ahora derivo respecto a x, y le doy un arco tangente de una función, no se ven que es abajo, es una fracción, abajo 1 más el cuadrado de esa función, viene a ser el cuadrado de todo esto, y arriba viene a ser la derivada de la función que está acá. Entonces, para que eso sea 0, el divisor siempre hace positivo, por lo tanto el numerador debe ser 0. Ahí ejecuto el numerador que está acá, y eso debe ser 0. Ahí ya simplificado aparece esto, y esto vale 0, entonces 1 menos logaritmo de x va a ser igual a 0, x va a ser igual a 1, por lo tanto x igual a 1. ¿Ya? Entonces, pero para que este problema valga, ojo, acá lo he hecho menor que e, mayor que e, que es el punto crítico. Si ustedes quieren, no ponen esto acá, pero sí tienen que poner este esquemita, ¿ya? Este esquemita es fundamental, porque ahí me están diciendo ustedes que están aplicando el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. Entonces, el posible punto crítico es x igual a e. Debe ser tal que eso tenga el dominio de la función, y eso pertenece para los positivos, ¿no? Y además debe anular la derivada, en este caso. Entonces yo evalúo, entonces ya tengo esta derivada que está acá, esta derivada, entonces fíjense, es e, tomo un punto a la derecha, e vale 2.7, entonces tomo 2.8, como 3, como e cuadrado. Por ejemplo, para e cuadrado, ¿no? Para e cuadrado, este logaritmo de e cuadrado me sale 2 veces el logaritmo de e, me sale 2.
1 menos 2, menos 1, por este factor negativo, y abajo es positivo, entonces la derivada es negativa. Ya está. Acá es E, tomo un valor E a la menos 1, logaritmo de E a la menos 1, menos logaritmo de E, o sea, me sale menos E, con este menos más 1 más E, entre todo esto, me sale positivo. Entonces, la derivada ante el punto crítico es positivo. Entonces, si pasa de positivo a negativo, crece y decrece, ahí hay un valor máximo, ¿no? ¿Cuál es el valor máximo? La función evaluada en ese punto. Entonces ya tengo ese valor y esto sería entonces el ángulo de visión máximo. Dice, en el interior de un cable telegráfico submarino hay un alambre de cobre con una envoltura de material no conductor. Si X representa la razón del radio del alambre con el espesor de la envoltura, se sabe que la velocidad de transmisión es B igual X cuadrado logaritmo por logaritmo 1 sobre X. Hallar X para el cual SB es máximo. Este problema creo que está en el libro de Jack Brito. Tiene buenos problemas de máximos y mínimos. Entonces tenemos ahí, y simplemente tenemos que derivar, ¿no? Derivar. En este caso me olvidaba. Muchos aplican la segunda derivada, pero en este caso no es recomendable, porque si yo quiero derivar esto, fíjense que es una fracción, y me voy a demorar derivando. ¿Para qué? Para que una vez que yo derive, tengo que evaluar en el punto crítico. Y si esa segunda derivada me sale negativo, ahí será un valor máximo. Si esa segunda derivada evaluada en el punto crítico es positivo, habrá un mínimo. Estoy aplicando entonces el criterio de la segunda derivada. Pero sucede que en algunas ocasiones la segunda derivada evaluada en un punto crítico, no en muchos casos, pero alguna vez le va a pasar a usted, la segunda derivada le sale 0. Si la segunda derivada sale 0, no puede incluir nada que sea máximo o mínimo. Entonces han perdido tiempo derivando por segunda vez, evaluando, y van a tener que volver al criterio de la primera derivada, ¿no? Por eso que yo generalmente los problemas máximos y mínimos lo hago solamente con el criterio de la primera derivada. Ojo, no es necesario que ustedes me hagan esta forma analítica de demostrar el signo. Ojo, estoy demostrando el signo de esta fracción que está acá, ¿no? Acá estoy demostrando que es positiva y para este caso estoy demostrando que es negativa. Basta que ustedes tengan esto de acá, saquen el valor crítico y de frente ponen el esquemita, el punto crítico y cuál es el signo de la función. A la derecha ya no tienen que justificar que es negativo, mentalmente evalúan para un X mayor que E, ¿no? Yo puse E cuadrado y todo eso me sale negativo. Y como hay un solo punto donde anula la derivada, entonces la regla normal sería más, menos, ¿no? Pero como la variable está con signo negativo, y a eso le recuerda que no empieza con más, sino va a empezar con menos, más, menos, ¿no? Siempre y cuando los factores sean lineales o de exponentes impares. Si es par, no habrá cambio de signo. Acá solamente es derivar, ¿no? Derivo. Esto es más cómodo que pongan X a la menos 1, ¿no? Es más cómodo, y sería entonces menos logaritmo de X. Entonces, y le pongo el signo, entonces ustedes van a tener que la función B va a ser menos logaritmo de X cuadrado por logaritmo de X. Y ahí derivan el producto, ¿no? Acá lo he hecho así como está, la derivada de un producto, es X cuadrado por la derivada de esto, más esta función por la derivada de esto. Entonces acá hay que aplicar la fórmula, es la derivada de esta función menos 1 sobre X cuadrado sobre la función, mucho trabajo, ¿no? Entonces es más fácil que ustedes de frente pongan que esta función es igual a menos X cuadrado logaritmo de X. Entonces sería más fácil. Ahí está el punto, cuando ya vale 0, ya salió esto. Para que sea 0, X puede ser 0, lo cual no es cierto porque está en el divisor, entonces esto debe ser distinto de 0.
esto debe ser 0, 1 más logaritmo de x vale 0, logaritmo de x igual a menos 1, x va a salir e a la menos 1. Entonces acá está ese punto, ¿no? De frente, ya esta partecita del signo, todo eso, no lo hacen, no detallan todo esto. Lo único que quiero saber cuál es el signo de todo esto alrededor de ese punto. Acá está el punto crítico y le doy. Este es, por ejemplo, un número mayor que esto, puede ser este. Entonces el logaritmo de vale 1, más 1, 2, esto me sale menos 2c, negativo, ahí está negativo. Busco otro número más pequeño que esto, que es e a la menos 1, buscaré e a la menos 2. Entonces el logaritmo de e a la menos 2 me sale menos 2 logaritmo de e, es decir, me sale menos 2. 1 más menos 2 me sale negativo. Con este negativo me sale positivo, ¿no? Y esto va a salir positivo, por eso que pasa así positivo. Cuando una función pasa alrededor de un signo, de un punto crítico, el mayor crece y luego decrece, y acá se anula, es una curva suave, termina una curva suave, entonces ese es el valor máximo, ¿no? Valor máximo. ¿Y cuál es el máximo? La función evaluada en ese punto crítico, ¿no? Pues acá está el b evaluado en 1 sobre e. Esto también fue otro examen parcial de hace mucho tiempo. Dice, hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima que se pueden construir bajo la curva igual 3 por e al menos 4x cuadrado y sobre el eje. Acá, esta curva de repente no la conocen, entonces rápidamente tienen que analizar. Va a ser positivo, ya positivo. Acá mi eje x, mi eje y, positivo, está arriba. Es una función par, entonces su gráfico se va a repetir a ambos lados, ¿no? Entonces derivo, encuentro el intervalo de crecimiento, derivo otra vez más para hallar punto de inflexión. Y se demuestra que de 0 a más infinito la curva decrece, pero acá hay un punto de inflexión, ¿no? Como esta exponencial es positiva, jamás va a pasar debajo del eje X, entonces va a tener un punto de inflexión y va a cambiar la concavidad, es decir, igual a 0 en la asíntota horizontal, ¿no? Esa es una curva que se utiliza mucho en probabilidades, ¿no? La función e a la menos x cuadrada. Y acá yo pongo mi rectángulo, acá está mi rectángulo, y este vértice que pertenece a la curva es x, y. Por la simetría de este eje acá es x, de este punto acá también es x de longitud, pero de abscisa menos x. Entonces ese rectángulo tiene, acá es la base 2x y la altura es y. El área de ese rectángulo viene acá, ojo, esto acá, este pequeño trabajo es para graficar la función, ¿no? Para graficar la función, ¿no? Por eso que estoy dando el valor máximo, mínimo de esa función, su concavidad, y ahí, con esos datos, ya obtengo la gráfica. Tengo una asíntota horizontal, también ahí está, ¿no? Lo he hecho de manera resumida, en otros problemas que le he mandado para gráficas, ahí bien detallado, ¿no? Como le digo, esto lo hice por el año 80, 81, ya con más experiencia y más formalismo matemático, ya tengo que poner las cosas que faltan. Ahora me centro al problema. Como esta es una gráfica conocida, de repente, si son conocidas, ya ustedes las pueden graficar sin ningún problema, ¿no? Sin mucho trabajo, que no les quite mucho tiempo. Lo mínimo de esfuerzo. Pero ahora sí, la base del rectángulo es 2x, y la altura es y. Pero ese y viene a ser ese. Acá está ya el área del rectángulo, 2x, que es la longitud de la base, por el y, que es todo esto. Y ahora es un problema común y corriente que tengo que derivar para hallar el punto crítico. Va a ser un producto, va a ser acá A' sale 6, acá la derivada de este es 1, por este exponencial, me queda ese exponencial, más x, por el área exponencial, me queda el exponencial que está saliendo fuera, y acá ya me queda 1, y esto me sale menos 8x.
por ese x menos 8x cuadrado. Yo ya tengo ya esto igual a 0 y hay dos valores. Estoy calculando el de la derecha, porque ese x solamente es desde x mayor que 0 hasta más infinito, ¿no? Para x positivo, y acá está. Entonces se hace 1 menos 8x cuadrado vale 0, entonces x cuadrado vale 1/8, o lo mismo 2 sobre 16. Cuando saque raíz cuadrada, x sale entonces raíz de 2 sobre 4, más o menos, ¿no? Y hasta acá. Y analizo siempre, fíjense, el cambio de signo, eso sí es importante, para ver si es máximo o mínimo. Entonces ya, alrededor de este punto, la derivada está pasando de mayor a menor. Entonces, este valor me da el valor mínimo del máximo, ¿no? Máximo. ¿Evalúo dónde? En la expresión que me da el área. 2x por 3, 6x por e a la menos 4x cuadrado. Eso sería entonces ese problema, ¿no? Este problema es un poquito más complicado, este se tomó en la FIS el 2009-2, pero este problema vino antes, sino que se acomodó un poquito acá en la facultad. Vino antes por el 84, por ahí. Dice, desde un punto cualquiera del eje X se trazó una recta tangente a la curva cuya ecuación es igual al coseno hiperbólico. Entonces acá, como es coseno hiperbólico, ya no tengo que ver el detalle para la gráfica de coseno. De frente, gráfico, este es el coseno hiperbólico, ahí está I igual coseno hiperbólico, y de un punto del eje X, está por acá el punto, puedo trazar una recta tangente, por acá una recta tangente, de un punto de cualquiera. En este caso, se tiene este punto, acá por una recta tangente, y por acá otra recta tangente que no se ha dibujado, ¿no? Dice, desde un punto cualquiera del eje X se trazó una recta tangente a la curva cuya ecuación es I coseno hiperbólico de X. Hay el punto de tangencia que determina con el punto tomado sobre el eje X un segmento de longitud mínima. Entonces, yo tomo este punto fijo, X sub 0, y ahí lanzo esta recta tangente, acá es el punto de tangencia, y quiero que esto de acá sea de longitud mínima, ¿no? De longitud mínima. Entonces tengo un punto P, este punto P de coordenadas XY, punto XY, punto de tangencia, y sea U, X, como va a ser el punto de interacción de la recta tangente con el eje X, ¿no? Acá en realidad ese punto P debería estar acá, porque si lo trazo por acá faltaría, ¿no? Entonces hay que corregir un poquito. De acá estoy trazando una recta tangente a este punto, ¿no? Estoy trazando. Entonces ya la ecuación de la recta que pasa por este punto va a ser I menos 0 igual a pendiente X menos X. Esa es la ecuación de la recta, y la pendiente de esa recta tangente viene a ser la derivada de la curva. Como la curva es coseno hiperbólico, su derivada viene a ser seno hiperbólico. Aquí ya tengo esa expresión. Entonces ya este I va a ser seno hiperbólico, y ahora la distancia, ¿no? Este es un punto X, I, X, coseno hiperbólico, y este punto X sub 0, 0. Distancia raíz cuadrada, ya tengo eso, y reemplazo X sub 0 menos X, ¿no? Reemplazo ahí, y comienzo a trabajar, factorizo este coseno hiperbólico cuadrado sobre seno hiperbólico cuadrado. Factorizo el coseno hiperbólico cuadrado, y me queda 1 sobre seno hiperbólico, que pasa a multiplicar acá al cuadrado. Y 1 más seno hiperbólico cuadrado es el coseno hiperbólico cuadrado, con el coseno que se sacó, coseno cuarta hiperbólico sobre seno hiperbólico cuadrado, ¿no? Acá lo he llevado de otra forma, acá, y saco raíz cuadrada. Acá hago este coseno cuadrado con este coseno, coseno cuarta, entre seno cuadrado. Saco raíz cuadrada, coseno hiperbólico cuadrado sobre seno hiperbólico. Ahí está.
A ver. Acá le falta, ¿ya? Este es coseno cuarta, ¿ya? Coseno cuarta. Coseno hiperbólico cuarta sobre seno hiperbólico cuadrado. Saco raíz cuadrada y me queda esa expresión. Esa es la distancia. Ahora hay que minimizar, ¿no? Entonces derivo esto. Como estoy tomando un punto, si trabajase este x estaría acá, este x sería positivo y el seno hiperbólico para ese x sería positivo, ¿no? Entonces dos soluciones ahí, van a haber dos soluciones por la simetría de derivo. Y ahí, esta es la derivada, igual a 0, y tengo seno hiperbólico igual a 1, o seno hiperbólico igual a menos 1, ¿no? Y defino el seno hiperbólico en función de las exponenciales, ¿no? Me sale la abscisa, logaritmo de 1 más raíz de 2, y acá el logaritmo de raíz de 2 menos 1. Y ahí faltaba el esquema del criterio, para ver que eso da longitud mínima, ¿no? Eso sería entonces. Acá hay más ejercicios. El viernes, acá hay teorema fundamental de cálculo, todos los exámenes son estos. Y faltaría este límite de la forma 1 más x a la 1 sobre x, cuando x tiende a 0, ¿no? 1 más 0 es 1, y 1 sobre 0 positivo, infinito. Entonces, estos límites son de la forma indeterminada 1 al infinito. Entonces, hay dos formas indeterminadas acá, 0 a la 0, 1 al infinito. Acá hay varios ejercicios. Está la demostración, acá hay ejercicio con Hawking, está todo. Ahí está la demostración de por qué sale el teorema límite cuando se tiene 0, 1 más h. Al 1 sobre h sale, ¿no? Ahí está la demostración. Y este límite es en función al límite anterior que se tiene acá arriba, ¿no? En función al límite que está acá. Pues esto lo revisamos el día viernes. Nos quedamos acá entonces. Me preguntan si sé Python. No sé Python, pero tengo un amigo egresado de la FIS que estuvo capacitando en Python. Él es Ricardo Ramos. Él ahorita está en Estados Unidos, ha sido contratado 3 meses para hacer un trabajo ahí, pero él está escribiendo en la página que tienen los estudiantes de FIS. ¿Ya? Él se llama Ricardo Ramos. ¿Ya? Entonces está trabajando en Python, va a sacar una publicación de un libro en Python, ¿no? Con él pueden contactarse. ¿Ya? Si tienen necesidad, yo después voy a pedir su correo para que usted le escriba. ¿Ya? Él ahorita está haciendo un trabajo por unos 3 meses en Estados Unidos. Nos quedamos acá entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Profesor, Sí. una consulta. Las PCs